Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí conversemos. El general, ¿a quién patea este momento? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Lolo Echeverría, un gusto poder compartir el panel. Amigos Radio Escuchas, buenos días. Bueno, sí, más que patear el tablero de la izquierda, yo creo que la reorganiza, le orienta, le da sentido. Teniendo ya a la izquierda un candidato ya sobre la mesa, creo que pueden irse articulando intereses de todos los sectores que están dando vueltas, digamos, frente a la izquierda democrática, apoyándolo en esta nueva unidad, llamémosle de alguna manera. Con respecto a Paco Moncayo, creo que puede tener un discurso de una región que estaba fuera del tablero en este momento. Quito estaba con falta de representación, lo habíamos dicho aquí. Teníamos candidaturas costeñas potentes, la de Lasso, teníamos la candidatura de Cintia Viteri, en un momento sonaba el nombre de Jaime Nebot, pero no habían nombres de Quito dando vueltas dentro de la clase política, no había. Con respecto a que si tiene que ser binomio de Paco Moncayo, alguien necesariamente de la sierra o de la costa, creo que sí, es un complemento interesante, regional. El Ecuador está completamente dividido. ¿Por qué viene a ser interesante? Porque necesitamos apertura y representación de la otra región, básicamente. La sierra y la costa se ven diferentes a sí mismos. ¿Por qué? Porque el Ecuador es un país de una sola estación. Los serranos nos vestimos de una forma, los costeños de otra, tenemos culturas muy definidas, se necesita esa representación. Pero el binomio tiene que representar algo más, y no tanto como traer votos, sino complementar imagen. Creo que está en cualquier candidatura el que el vicepresidente, en este caso la vicepresidente, demuestren una apertura a otros sectores. El encerrarse solo en la izquierda les puede traer problemas. La izquierda democrática ya es visto como un partido de centro-izquierda. Es más, hace pocos años, estamos hablando de hace pocos años, 10 años, cuando preguntábamos qué es la izquierda, qué partido es de izquierda, el referente era la izquierda democrática. No era el MPD en su momento, no era el Partido Socialista, sino era la izquierda democrática. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Creo que sí, la candidatura de Paco Moncayo entra al escenario, todavía no habían mediciones claras con respecto a esta posibilidad, la gente no lo tenía en la cabeza y creo que un complemento que puede estar en Guayaquil, puede estar en Manabí, puede ser interesante y tiene que darle algo a la figura de un general Paco Moncayo para abrirse a otros sectores sociales y verle a esta alternativa como atractiva en términos electorales. Esto de que patee el tablero de la izquierda, hay que entenderlo adecuadamente, lo que sugieren. El general Moncayo es certero, esta apreciación. Lolo Echeverría, bienvenido, periodista gigante. Muy amable, Gonzalo, un saludo para ti. Un gusto muy grande compartir con Santiago. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Santiago, que más que patear el tablero, le estructura y le organiza. Le da sentido, dice, Sí, le da dirección. creo que esta candidatura llena dos vacíos, aunque también abre dos agujeros. Llena el vacío del centro izquierda. Teníamos dos candidatos fuertes de derecha y algunos candidatos de izquierda, pero faltaba este centro izquierda, que es muy importante en la sierra y que estaba como despistado. Y probablemente a eso se debía también el alto número de indecisos, ¿no? Sí. El otro vacío que llena es el de Quito y la sierra, como ya señaló Santiago. También faltaba un candidato que represente a ese electorado. Y digo que abre dos agujeros. El uno es que significa una complicación para la oposición y para la unidad. Quiero decir que hasta ahora estaba dividido esto entre gobierno y oposición fundamentalmente. Y por eso parecía fácil concebir la idea de la unidad,
porque era la oposición lo que unificaba a los candidatos. Ahora se complica un poco, porque también hay otro agujero que tiene Izquierda Democrática, y es que tiene un pasado, aun cuando no sea Moncayo personalmente, pero la Izquierda Democrática tiene un pasado. Medio partido estaba con el gobierno de Correa. Y entonces, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Van a retornar a la Izquierda Democrática? ¿Van a cernir ahí? ¿Cómo va a ser eso? ¿Va a haber una conexión ahí sospechosa para el electorado? De acuerdo con el discurso, no. Señala claramente que va a ser oposición, que va a haber fiscalización, pero es el candidato, son las primeras palabras, y lo que va a definir es lo que después el partido y el conjunto de los líderes de este sector señalen como camino. Sin una cohesión social y con un abandono especialmente a la clase joven y una etapa de la vida no de 18 años a la primera infancia, no. Es de 50 años para abajo. Prácticamente la juventud nacional que no tiene este momento un camino sindérico como para manifestarse o por lo menos para poder escoger, Santiago. Hay una cosa que es importante. Alianza País supo aprovechar el momento, que era el de la gente, el vámonos todos, pero pues tuvo acciones muy concretas contra el sistema de la política, o sea, lo cambió. Venían con una actitud revolucionaria. Por eso digo es que no solo fue aprovechar el momento y de alguna manera representar ese descontento, sino también supo actuar en consecuencia, digamos, por lo que estaba pasando. Con respecto de que Paco Moncayo viene a romper la unidad, es que no rompe ninguna vez porque no había. O sea, Paco Moncayo lo que viene es a ocupar un lugar que estaba vacío, no es que rompió nada. Y una idea que es... ¿Cómo le daría en llamar usted a este espacio que viene a ocupar General Moncayo? Ellos pretenden ser centro izquierda. O sea, es un sector de... Sierra, ¿no? Sí, o sea... Centro izquierda sierra. Claro, digamos ideológicamente, por decirlo de alguna manera, centro izquierda. Geográficamente, la sierra. No estaría bajo el paraguas en grupos etarios de la juventud. Esa parte todavía no vemos cómo se perfila, solo tenemos la figura del candidato presidencial. No todas las sumas suman. Aquí hay una cosa que es importante. Todos dicen que todos se unan, pero no es que podemos ponerle a cualquiera junto a cualquiera, porque hay veces sumas que restan. No todos quieren ver a sus líderes al lado de otros líderes, sobre todo cuando ha habido, digamos, ya enfrentamientos históricos. Si hay un sector que se manifiesta como de centro izquierda y otros como de centro derecha, aunque no tengan diferencias, pero así se manifiestan y no quieren ir. Y no todo se puede juntar. Yo creo que la democracia y el juego de la democracia establece parámetros para que se puedan unir a través de, vamos a tener una segunda vuelta electoral, vamos a ver cómo se manifiestan las fuerzas que se quedan fuera de la segunda vuelta electoral. Entonces hay mecanismos para que se unan, dialoguen, articulen intereses, articulen propuestas y que representen a la mayoría ciudadana. Lo que a mí me parece es que no es suficiente entrar en un correísmo, anticorreísmo, oficialismo, antioficialismo, porque no vamos a tener una campaña vacía de propuestas y otra vez vamos a tener, quién sabe, no se puede saber, pero no vamos a conocer propuestas del rumbo que las diferentes tiendas quieren llevar al país hacia adelante. No sabemos, creo que se debe discutir más. No basta para mí que se discuta el anti o pro correísmo para tener una propuesta sólida que nos pueda de alguna manera garantizar a mediano plazo, a largo plazo, bienestar a todos los ecuatorianos. La bienvenida a Lenín Moreno, la bienvenida a Paco Moncayo, ¿son estos candidatos de alguna manera, Lolo, que tienen algo en común, pertenecer a Quito? ¿Y Quito va a ser una ciudad que decida la elección nacional o no? Lenín Moreno viene montado en el aparato oficial que rueda rápido y es pesado.
pero tiene también problemas Ahí dentro. internos. El otro día salió la información de que un grupo numeroso de organizaciones políticas de Alianza País apoyaban a Lenín Moreno y solicitaban que sea él quien nombre el candidato a la vicepresidencia. Bueno, yo me pregunto, ¿este grupo dijo más que supo? ¿No supo lo que dijo? ¿O aquí están revelando alguna novedad de importancia? Porque si no nombró Lenín Moreno a su candidato, ¿quién nombró? Dirán que el partido, pero otros dicen que el presidente Correa. Y entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Un presidente que tiene un vicepresidente que quiere cogobernar, que a lo mejor desea reemplazarle en el camino, que va a ser un fiscalizador interno, o va a haber un tercero. Esto es una complicación ahí. ¿No? La Entonces, desconfianza podría claro, llamarse esta. Entonces yo me pregunto, La desconfianza a la zancadilla. Claro. El temor a la zancadilla. es que mire, si tiene que librar una batalla interna, ¿qué se va a ver eso desde la campaña probablemente? Tiene que hacer una campaña externa y una campaña interna, porque también tiene que demostrar que él va a gobernar. Eso va a ser complicado, eso tiene que demostrar en la campaña, que él va a ser el que va a gobernar. Entonces, ahí tiene usted una cosa curiosa que no tiene nada que ver con lo ideológico, ni con lo regional, ni con nada. Por eso es que yo digo que va a haber, aunque no está de acuerdo Santiago, que va a haber gobierno y oposición. ¿En el mismo binomio? Porque estos son los problemas que van a resolverse. El planteamiento, digo yo, para el electorado va a ser gobierno y oposición. ¿Qué puede Si hay surgir un en el binomio? 80% de ecuatorianos que quieren el cambio, eso es clave. A ver, no es que yo esté Santiago a favor Nieto. o de acuerdo. No. Solo le manifiesto que no es suficiente. O sea, yo creo que está yéndose allá la discusión. Si es que te refieres a que para Echeverría, resolver los claro, problemas no es suficiente, eso, por claro, supuesto. Eso claro. digo, o sea, no podemos plantear, y lo venimos diciendo, me parece un error estratégico desde el principio plantear ese tipo de propuesta. ¿Por qué? Primero porque el gobierno va a ser muy fuerte, de todas maneras, por más que tenga digamos, Las debilidades, los claro. problemas internos. Pero sí el gobierno, pues. Claro. O sea, me parece que es un cañón un tanto potente, digamos, ya para entrar en elección. Y se comenzó a abrir en un momento, según nosotros vimos en la investigación, un escenario donde se permitían más actores dentro de la política. Y había sectores de la población que pedían, ¿cómo me van a resolver estos diferentes actores mi problema? O sea, se abrió el tablero. Entonces, estratégicamente yo hubiese optado por no irme correísmo-anticorreísmo, porque era muy peligroso. Ellos tienen la facultad mucho más fuerte de cohesionar. Estamos saliendo de un proceso. Y frente a la oferta de candidatos, ahí tenemos que se le facilita en términos estratégicos al gobierno el plantear oposición-gobierno. Y recordar 10 años que de todas maneras beneficiaron a un montón de ecuatorianos porque había mucha plata en el Ecuador. O sea, el Ecuador nunca tuvo tanta plata como en estos últimos 10 años. Y con ese dinero, obviamente no se quedó solo en un sector, sino se extrapoló a todos los sectores de la población. O sea, se creció una clase media, con la dolarización, más la plata que había, hubo capacidad de endeudarse. La clase media quiteña comenzó a viajar a Miami, ya no a Salinas o a Casablanca. O sea, algo pasó ahí. Entonces, es más fácil recomponer desde ahí para una contienda electoral. Por eso digo yo, que es peligroso dentro de términos estratégicos el tener ese eje dentro de la elección. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo van a resolver Alianza País al interior sus problemas? Creo que de todas maneras, aparte de tener estos problemas, hay otro problema más que tiene Alianza País. Y es que la figura de Rafael Correa sobre la figura de Lenín Moreno. Esta parte que Lolo decía muy acertadamente, va a ser muy difícil para Lenín Moreno decir yo voy a gobernar. Por la fuerza que tiene todavía la imagen
del presidente de la República entrando a una elección con un candidato oficialista. Esa es una imagen muy fuerte que hay que ver el tratamiento. Lo vimos en Argentina. Claro. La imagen de Cristina Fernández de Kirchner, su candidato Daniel Scioli, cuando comenzó a actuar Cristina Fernández de Kirchner, no es que le hizo tan bien a Daniel Scioli. Le afectó negativamente. Exactamente. Entonces, resolverán eso. Pero si logran ellos cohesionarse, que es mucho más fácil por sobrevivencia y por como dicen, porque el poder erotiza, si siguen buscando el poder, van a tener dentro de esta división, de este eje que se plantea correísmo-anticorreísmo, más la fuerza del Estado, un buen candidato como es Lenín Moreno, es uno de las primeras figuras a nivel nacional, es un buen candidato. Todos esos factores, como digo, pueden ser una ayuda para un candidato oficialista. Ahora, entonces, ¿cómo va a ser la relación de este binomio? Sería la pregunta que a tiempo yo les formulo a ustedes, Lolo Echeverría. Esto es correcto el caso que recordó de Argentina, Santiago. Yo, como soy más viejo, pensé que iba a rescatar otro caso más evidente, que era el de Perón y Cámpora. La campaña electoral de Cámpora decía: Cámpora a la presidencia, Perón al poder. Sí. Ese va a ser el problema de Lenín Moreno, que es una losa muy fuerte. Pero además hay otra cosa. Pero no olvide, Lolo, también el Roldós a la presidencia, Bucarán al poder. También resonó eso. Y al contrario, Roldós fue a la presidencia y no se dejó en lo más mínimo ni un solo segundo compartir poder con el señor Assad Bucarán. Así fue. Claro, sí, es verdad, pero en un drama político gigantesco. Como pasa, como suele pasar. Claro, porque eso no. Y eso no puede pasar ahora. Sí, puede pasar ahora, pues sería fatal pues, en medio de esta crisis económica. Pero hay otra cosa también más compleja todavía para Lenín Moreno. Y es que él no puede presentarse como el continuismo. Él tiene que presentarse como el distinto, el diferente, el otro. Y entonces, por eso quería él hacer un nuevo partido más en el centro para independizarse de Correa. Es decir, él ya estaba viendo desde antes que Correa iba a ser un peso negativo. Y por lo tanto buscaba cómo librarse, cómo apartarse de eso. Y se va a presentar como el diferente, pues desde el carácter, el bueno, más abierto, más tolerante. Un hub de la política va a ser Lenín Moreno. ¿Ya? Pero le dejarán que se presente así. ¿Será eso, digamos, convincente? O sea, ahí hay otro problema, cómo se va a presentar él y cómo le van a permitir los otros, porque es una estructura muy pesada, porque ha sido autoritaria. ¿Qué opinión tienen ustedes de esa posibilidad? Les menciono. Comenzamos con Lolo. Lolo Echeverría en Cadena Democracia. Yo veo imposible que gane Lenín Moreno en primera vuelta. Simplemente la crisis, aunque no se manifieste en los términos que se habían anunciado, la crisis existe. Existe porque se ha perdido empleo, porque suben los precios. ¿Qué es lo que le importa a la gente? Esos dos factores son los que más se revelan en las encuestas. De manera que si todas las familias tienen la experiencia de algún pariente que se ha quedado sin trabajo, eso se llama crisis. Y la gente no le gusta los que le han provocado la crisis. Entonces en las urnas es el único momento y lugar donde ellos cobran estos pecados del mal manejo de la economía. Este es un tema clave. El otro es que tampoco está contento con nada, pues ni con esa asamblea de borregos, ni con esa justicia sometida, ni con los organismos de control ciegos. Con nada de eso está de acuerdo y por eso el 80% quiere un cambio. En esas condiciones, ¿cómo pueden ganar en primera vuelta? Entonces, por eso la unidad no es absolutamente indispensable. Me parece a mí que los políticos verán que
la primera vuelta sea como las primarias y en la segunda vuelta gane. Y por eso el temor, como tú decías, de que si no ganan en la primera vuelta, chao. Ese es la pesadilla. Esa es la pesadilla. Entonces tienen que apostar a ganar en primera vuelta. Lo que tú concibas de mi inquietud, Santiago Nieto. Es verdad que todavía hay un respaldo hacia el gobierno, hacia lo que ha hecho el presidente Rafael Correa. O sea, si bien han caído las cifras, nosotros estábamos acostumbrados con el correísmo a tener cifras de soporte al presidente de 65, 70%. Claro, ahora tiene 50, pero es bastante. Y yo creo que eso es un dato que hay que tomar en cuenta, sobre todo para trabajar ya en términos de la política. Yo creo que sí tienen un plan B, y el plan B es segunda vuelta. Pues el plan A es ganar en primera, pero el plan B, bueno, y si no lo logramos en primera, vamos a segunda. No creo que hay otra opción. Es que pueden ganar de otra manera en primera. Difícil, en el siglo XXI, difícil, pero creo que en esas circunstancias también, cómo los demás candidatos expresen su plan, su proyecto, para tener la suficiente sintonía y expresar a los ciudadanos la solución a la crisis, creo que va a ser importante. Porque si bien hay la crisis, esto puede ser bueno y malo para unos y para otros. Si es que no hay una forma clara, sensata, de decirle a los ciudadanos cómo les vamos a sacar del problema, ¿no es cierto? Y no basta solo con correísmo, anticorreísmo. Por eso yo decía que en términos ya de campaña es complicado solo moverse bajo ese factor. Yo tengo que decir a la gente, bueno, con lo que estamos, mire, yo lo que propongo es esto. Y con esto vamos a estar bien usted, nosotros, vosotros, ellos. O sea, vamos a ver cómo nos ponemos mejor. Pero por eso a mí no me alcanza solo una oposición al gobierno o una adhesión al gobierno para entrar a campaña. Porque la misma oferta para salir del problema que tenemos la puede hacer el gobierno. Puede inyectar. Yo me acuerdo del discurso de Daniel Scioli en Argentina. Tomo ese dato porque es muy similar. Con esperanza, con fuerza, con optimismo. Vamos a salir de la crisis. Y era parte del kirchnerismo. Sí. O sea, todo depende en cómo nosotros tratemos de sintonizarnos. Y es una cosa que lo habíamos expresado también aquí en la radio, es ¿por qué la clase política solo está hablando de lo que le interesa a la clase política y no de lo que le interesa a la gente? Entonces, en ese discurso que no tiene de referente a los ciudadanos, que no toma en cuenta a los ciudadanos, que no explora las necesidades de los ciudadanos, los enfoques que tienen los ciudadanos sobre esas necesidades, vamos a tener una campaña complicada dentro de la política, lo cual nos va a llevar a que tengamos 30, 40% de ciudadanos que el día de la elección vayan todavía sin definición y voten por una pequeña percepción o sensación de lo que tienen que estar pasando. Por eso yo pido que sí se debería entrar en esta campaña a ser bastante más claros y no solo dedicarnos a hacer correo centristas, que es algo que nos ha venido pasando en los últimos 10 años. Te pregunta mucha gente, Santiago, ¿qué es ser correo centrista? Por ejemplo, que cualquier actor de la política hable y tiene como referencia a Rafael Correa. ¿Introduce algún tipo de recambio la candidatura de Paco Moncayo? Me parece que sí, porque una vez que están ya puestos los candidatos, una vez que se ve que no haya posibilidad definitivamente de unión, ya los candidatos ubicados van a tener que dedicarse a los contenidos y establecer los programas, qué van a cambiar y cómo van a cambiar. Y no quisiera dejar sin un comentario lo último. Lo último. Sí. Ese es el tipo de campaña que hace daño a sus candidatos. Yo soy el que pierde o el que gana, y como voy puede ganar cualquiera. O sea, el candidato de su partido es cualquiera, ¿no? Puede ser Lenin, puede ser Glass, puede ser Pavón, cualquiera. Ese es el tipo de campaña que les hace daño a los candidatos. El correísmo perdió en las elecciones seccionales cuando fue derrotado en 9 ciudades. Él sabe
que no puede ganar y por eso no es candidato. Si tuviera alguna posibilidad de Y le ganar, fregó el subiéndose candidato a se la llamaría banqueta. Rafael Correa.